Juan Manuel ya es amigo de AFI desde hace algún tiempo, así que la mayoría de ustedes ya lo conocen muy bien. Sin embargo, para quienes no, lo voy a presentar. Juan Manuel Polanco es licenciado en Educación con mención en Ciencias Sociales en la UNED, summa cum laude. Es coordinador de la Juventud Pro Vida de República Dominicana. Actualmente está terminando su maestría en Historia Dominicana y es autor de un libro sobre política dominicana. Actualmente está escribiendo un libro del cual no les voy a contar mucho todavía y van a ver, pero va a ser de gran utilidad para la lucha pro vida aquí en Latinoamérica. Así que para mí es una alegría estar hoy con un amigo tan querido y un apoyo en la causa pro vida como lo es Juan Manuel. Así que no sé si quieres agregar algo antes de comenzar. No, nada, Isa, simplemente te doy las gracias por abrir este espacio donde vamos a dialogar muchísimo sobre ese gran bastión pro vida de Centroamérica y el Caribe, que muy pocas veces la gente no lo menciona, pero que a final de cuentas hay muchísimos jóvenes, muchísimos líderes que están dando la batalla por las dos vidas en esta región. Y nada, simplemente también aprovecho para felicitar la iniciativa de todos ustedes y a los demás chicos de África. Buenísimo. Sí, así es. Justo, bueno, no es casualidad que Agustín Laje acaba de visitar nuestros dos países, Guatemala y República Dominicana. Y cuando él estuvo acá, él en una entrevista dijo que Centroamérica y República Dominicana eran un bastión pro vida muy importante que da esperanza al resto de países. Y a mí me hizo pensar mucho eso, porque tal vez lo que uno da por sentado, países quisieran tenerlo y cómo nosotros realmente estamos siendo ese bastión pro vida, motivar a que más gente me causa. Y cuando uno piensa en referentes pro vida, uno inmediatamente piensa en argentinos, colombianos, mexicanos. Sin embargo, muchas veces esta nacionalidad es directamente proporcional a qué tanto el progresismo ya ha países. Entonces nosotros todavía estamos en el punto de retorno. El objetivo de esta conversación es tener más herramientas y analizar cómo pasar de ser reactivo a ser proactivo. Entonces, dicho esto, pues tengo una pregunta para ti, que es que tal vez nos cuentes tu perspectiva de cómo es la situación actual de la causa pro vida en Centroamérica y en el Caribe, que es donde tú estás. Sí, mira, Isa, de verdad, es una pregunta muy importante, sobre todo porque Centroamérica y muchos países de la región caribeña todavía no han caído en manos de esta cultura de la muerte que se ha instalado en muchas partes del mundo y realmente somos muy pocos países de la región latinoamericana donde el aborto todavía no es legal y precisamente en Guatemala se da un caso muy importante porque hay un error del lenguaje que al final de cuentas se convierte. A ver, que al final de cuentas se convierte en manipulación precisamente por las malas interpretaciones. Hay otros países, o sea, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Guatemala mismo, son países donde el aborto no es legal y espero que, precisamente espero que tú aclares esa parte de Guatemala, porque en el Código Penal, ¿me escuchas bien primero? Sí, te perdí un segundito, pero ahorita te escucho bien. Sí. Bien, precisamente porque en Guatemala hay una parte elemental del Código Penal, me parece que es en el artículo 137, donde habla del mal llamado aborto terapéutico. ¿Y qué es esto precisamente? O sea, ¿qué es lo que dice exactamente el Código Penal de Guatemala? Y realmente dice bien explícito que no será punible la interrupción del embarazo siempre y cuando la intención no sea terminar la vida con el bebé dentro del vientre. Entonces ahí vemos de entrada que en Guatemala el aborto no es legal cuando la vida de la madre peligro, sino que más bien dice, o sea, que esa interrupción del embarazo cuando se cumple con los protocolos médicos y todo lo demás no será punible. Entonces ahí vemos Ujú. de entrada que en Guatemala el aborto no es legal, pero de manera demagógica y populista nos dicen que sí. Hay otros países como El Salvador donde tienen la protección de la vida demasiado blindado. En El Salvador la constitución habla de la vida, el código penal habla de la vida, hay una ley que protege a la infancia, al niño de manera integral,
hay un decreto que establece un día del niño por nacer, por ejemplo. Hay otro caso en Nicaragua, por ejemplo, donde el aborto era legal por tres causales y a partir de cierto tiempo, con un trabajo de muchos líderes cristianos, muchos líderes pro vida, en Nicaragua dejó atrás esa cultura del aborto y también en Honduras. En República Dominicana también está sucediendo lo mismo, donde se está librando un gran debate respecto, respecto al aborto, respecto a la vida, precisamente porque se pretende despenalizar el aborto por tres causales, o sea, manteniéndolo incluido dentro de un nuevo código penal que realmente se está debatiendo en la República Dominicana. O sea, en nuestra Constitución se defiende la vida desde la concepción hasta la muerte. Y eso también es otro elemento muy importante que hay que destacar, pero realmente, o sea, Isabela, ciertamente somos un bastión pro vida, pero también hay muchísimo financiamiento por parte de la mayor transnacional abortista, que es la IPPF, y en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en República Dominicana, se están financiando duramente con muchos recursos. Y, o sea, estos países no han escapado del financiamiento. Hay muchos grupos por aborto, muchos grupos feministas que se están aprovechando de toda esta ola que se está viviendo a nivel mundial precisamente para tratar de que en nuestros países el aborto sea legal. Así que, Isa, o sea, de entrada, no sé si tú pudieras explicar un poquito lo que dice el Código Penal de Guatemala frente al aborto terapéutico, que no debería llamarse así, y tampoco, o sea, para aclarar un poquito esa manipulación que existe. Claro, sí, tú realmente lo dijiste perfecto ahorita también, ¿verdad? Que textualmente se dice, se permite un procedimiento para salvar la vida de la madre después de haber agotado todos los recursos, ¿verdad? Importante también que hoy por hoy la ciencia ha avanzado tanto que difícilmente se darían esos casos. Y siempre y cuando la intención no sea procurar la muerte del embrión, ¿verdad? Del producto de la concepción. Y el mismo Código Penal, justo después de eso, es muy enfático en cuáles serían las penas por permitir incluso a los médicos que practican un aborto. Entonces, como tú bien decís, esto en ningún momento valida el aborto en Guatemala, y más cuando tomamos en cuenta que el título de una ley no es ley. Lo que es la ley ya es el contenido como tal, ¿verdad? Que es algo muy importante de saber. Entonces, pues sí, realmente creo que fue una radiografía perfecta de lo que está pasando en la región a nivel legal. Yo también considero que son sociedades en las que todavía hay muchos valores de familia, de vida, son sociedades tal vez son más conservadoras que algunos otros países. Y vemos algunos ejemplos, ¿no? Digamos, en el 2018, aprobar la iniciativa 5376, que va a permitir el aborto de niñas menores de 14 años por violación. Y pasó algo similar a lo que pasó ahorita en República Dominicana, ¿verdad? La gente salió a las calles, de verdad era impresionante ver a toda la sociedad civil unida. Eso pues obviamente refleja que debe reflejar la mayoría de la población. Sin embargo, también como tú bien decís, en la parte de financiamiento, ahorita estamos perdiendo. La causa pro vida en general, ¿verdad? En toda América Latina. Empezando también por Biden, que lo tenemos en el más las políticas de Trump, como la política de la Ciudad de México, ¿verdad? Que prohibía que países que recibieran ayuda del sistema americano y que pudieran usar para ahora. Y concretamente en el Triángulo Norte, que es el Triángulo Norte de Centroamérica, perdón, que es Guatemala, Salvador y Honduras, como parte del plan para detener la migración ilegal, Biden y Kamala Harris van a destinar, ya dijeron, $4.000 millones en los siguientes 4 años. Y se estima que más del 50% del presupuesto, la USAID o de G13, ¿verdad? Que es la Secretaría de Donantes Permanentes para Guatemala, esas donaciones van directamente a ONGs. Incluso la misma Kamala Harris dijo, van directamente a ONGs para evitar que se desvíen los recursos. El problema es que estas ONGs, del aborto, la ideología de género, el feminismo, que claramente no van a sacar a nuestros países de la pobreza. También es algo que yo estoy viendo muy fuerte
en nuestra región. No sé qué otro reto ves tú para este bastión pro vida aquí en Centroamérica y el Caribe. Sí, mira, respecto a, o sea, a esa misma línea, contrarrestar los muchos intentos que hay a nivel internacional para que en nuestros países caigan en manos de la cultura de la muerte, yo entiendo que debemos combatirlo con mucha educación, con mucha investigación de distintas organizaciones pro vida que existen en la región centroamericana y de verdad seguir también los fracasos, las victorias también de muchos movimientos pro vida en otras partes de la región latinoamericana, investigar cómo la cultura pro aborto se instaló debidamente en Argentina, en Chile, Colombia, México. Por ejemplo, estudiar a fondo cómo fue que eso al final de cuentas escaló en esos países para poder aplicarlo y evitarlo a la vez en nuestros países de la región latinoamericana. Por ejemplo, mira, ahí está el caso de Perú. En Perú hay una contradicción entre la Constitución y el Código Penal. ¿Por qué? Porque, bueno, la Constitución peruana establece en sus primeros 3 artículos, me parece que es la cosa, el derecho a la vida. Y también que todo individuo tiene derecho a otros derechos. Pero ¿qué pasa? Que hay un artículo de la Constitución que establece bien claro que el concebido es el sujeto que tiene todos estos derechos políticos y civiles. Escúchenme la palabra, el concebido es el sujeto. Pero ¿qué pasa entonces en el Código Penal? Que hablamos de las 3 causales. El Código Penal despenalizó las 3 causales precisamente atentando contra ese concebido que tiene derecho y que se lo estamos quitando con el aborto. Porque a la vez establece bien claro la Constitución que el concebido tiene derecho a una seguridad moral, psíquica y física. Pero se lo estamos quitando con el aborto, despenalizado en el Código Penal. O sea, aquí vemos una contradicción entre el Código Penal y la Constitución peruana. Entonces, eso mismo podemos ver replicado en otros países de la región. En el caso de República Dominicana, finalmente se despenaliza el aborto en el Código Penal, habrá una contradicción en nuestra Constitución porque el artículo 37 habla que todo individuo tiene derecho a la concepción. Tiene derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Y realmente, Isa, hay que desmontar también una gran mentira que existe sobre la cultura del aborto, y es que los medios de comunicación de manera populista y demagógica, nos hablan de que solo son 5 o 6 países de todo el mundo que mantienen ilegal el aborto. Eso es una burda mentira. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, si tú te fijarás en los documentos del Centro de Derechos Reproductivos, una organización que es financiada por la IPPF, es decir, es una organización abortista. El 23 de febrero de este mismo año publican una infografía, es decir, un mapa, colocando los países que tienen el aborto legal de manera libre, otros con restricciones, y otros donde el aborto es ilegal completamente, y la lista es de 24 países. La lista de una organización abortista financiada por la IPPF nos dice que solo son 24 países de todo el mundo que tienen el aborto ilegal totalmente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí están las Islas Marshall y el país Gabón. No hay registro donde la ley del aborto cambió. Por consiguiente, yo sumaría 2 países más, serían 26. Esa lista tampoco está incluyendo al Vaticano, tampoco está incluyendo a Malta, que son micros estados europeos con total soberanía con un país como el de nosotros, como España, como Estados Unidos. Ahí serían 28. Incluiría también a Guatemala, porque precisamente Guatemala establece bien claro que el aborto, cuando la intención sea asesinar al bebé dentro del vientre, será punible. Entonces la lista sería 29. Con estos datos estamos desmontando aquella burda mentira de que solo son 7 países en todo el mundo donde el aborto es ilegal. No están investigando, y tampoco nosotros mismos, porque muchos líderes pro vida repiten lo que dicen los medios de comunicación, que solo son 7 países que solo quedan 7 países pro vida. O sea que hasta en nosotros mismos hay un debido fallo, precisamente con la investigación. Nosotros tenemos que seguir procurando investigar, procurando formar, elaborar ciclos de formación para distribuirlo, llevarlo a muchos centros, a muchas iglesias, a muchas comunidades.
donde la gente no tiene la más mínima idea de lo que está ocurriendo detrás de pantalla. Y dar la batalla cultural, dar la batalla por las dos vidas, requiere de mucha honestidad, requiere de mucha transparencia, responsabilidad sobre todo, precisamente porque aquí vemos entre sí un ciclo académico que es constante, porque defender la vida no es solo decir que la vida comienza de la concepción y que el aborto es un crimen. No, la cosa va más allá, debemos argumentar, debemos fortalecer nuestros conocimientos al respecto, tenemos que seguir promoviendo, o sea, información a otras personas y nada, simplemente tengo que decirte todo esto y respecto al Bastión Provida que realmente queda en la región latinoamericana, fortalecernos, hacer una gran coalición Provida entre nuestros países y a nivel regional también. Precisamente en Guatemala este año se va a dar una asamblea de la OEA y yo entiendo que muchos líderes pro vida, muchas organizaciones pro vida deben ir allá a hacer lobby, porque eso también nos hace falta a nosotros. El colectivo LGBT, el colectivo pro aborto siempre anda haciendo lobby en organismos internacionales, haciendo lobby en el Congreso Nacional de sus respectivos países, pero en la República Dominicana, en Centroamérica, en Honduras, en Argentina, en Colombia, no vemos el movimiento pro vida haciendo ese tipo de cosas. Por eso muchos legisladores a veces piensan que no son mayoría, porque en los congresos de nuestros países hay muchos legisladores pro vida, pero quizás no lo dicen, no asumen esa posición porque sienten que están solos. Y es que no ven a estos grupos haciendo lobby en los congresos. Y es tiempo ya de que el movimiento pro vida finalmente se fortalezca y se una para dar la batalla. Totalmente. Sí, vaya que esto va a quedar grabado porque esta información vale oro, ¿verdad? Esa falacia que hay solo 6 países, o sea, cómo nosotros mismos nos hemos dejado engañar. Es el momento de decir, ya no más. Bueno, con todo esto que mencionabas de los países, yo también pues, quería preguntarte cómo desligarnos de esa falacia de decir, ay, es que en sus países piensan así o las leyes son así, porque son ignorantes, unos países ahí, ¿verdad? Que son pobres y solo son 6, entonces como son minoría, ustedes están equivocados. Digamos, a mí me ha pasado mucho, pues, de decir, mira, o sea, aquí en Guatemala este tema ni siquiera se está tocando, ¿verdad? Nunca va a ser legal, aparte con tantos problemas que hay, ¿por qué no mejor hablar de la migración, de la pobreza? No sé si a ti te ha pasado algo así, o qué dirías ante esta falacia que quieren que nos traemos. Sí, porque mira, realmente hay una falacia ad populum sobre todo esto, y es que mucha gente apela a la gran mayoría sin importar la verdad o la mentira. Por eso nos colocan, o sea, dicen en los medios de comunicación que solo son 7 países, y es precisamente como para arrinconarlos, como para ponerlos contra la pared. Es decir, solo son 7, la mayoría estamos con esto, entonces todo el mundo debería estar con esto. O sea, aquí vemos una falacia ad populum. Estamos apelando a la mayoría, pero la mayoría realmente no puede dar la razón. Y es que sobre todo, hay muchos países, o sea, es verdad, la mayoría de los países tienen el aborto ilegal, el aborto legal por 3 causales, pero ¿de qué manera llegaron a ese estado? Eso no lo están diciendo. ¿Por qué no comentan que en muchos países donde el aborto es legal, la IPPF realmente estuvo financiando? ¿Por qué no lo dicen? Y es que, o sea, mucho menos, Isabela, hablan del origen, de la historia, del trasfondo de Margaret Sanger, que fue la fundadora de la IPPF. Y es que primero, o sea, para la década de 1920, funda una organización, la Liga de Control de Natalidad. Y Margaret Sanger, cuando comienza por su proceso de formación, un ciclo académico, precisamente en Reino Unido, porque bueno, mira qué pasa, que ella fue una revista donde proponía temas y todo lo demás, una revista que fue censurada y ella básicamente casi sometida a la justicia de Estados Unidos. Ella ahí sale del país, una prófuga de la justicia, y llega a Reino Unido. En Reino Unido comienza a prepararse, a nutrirse de muchas posturas filosóficas y todo lo demás, donde llega a la postura malthusiana. Comienza así a promover los temas eugenésicos. ¿Y qué pasa?
que Margaret Sanger, en esta misma línea y con las fundaciones que ya tiene creadas, comienza a promover una limpieza racial. Ella básicamente colocaba al poco inteligente, al discapacitado, al negro, al latino, al inmigrante, como personas de desechos humanos. O sea, decían así, son desechos humanos, hay que eliminarlos. Y precisamente las primeras clínicas abortistas que creó Margaret Sanger estuvieron radicadas en comunidades negras, en comunidades pobres, en comunidades de latinos, en comunidades de inmigrantes italianos, judíos, en las comunidades en distintas comunidades de New York. Por eso no lo dice la gente. Pero ¿sabes qué? La IPPF sí dice que Margaret Sanger es la heroína del siglo XX. Pero no nos dice que Margaret Sanger tenía la intención de limpiar racialmente a la humanidad. De hecho, las medidas eugenésicas que se promovieron en la Alemania nazi, Hitler y todo lo demás, fueron apoyadas por Margaret Sanger. De hecho, uno de los colaboradores de la revista de Margaret Sanger, que ella fundó, fue funcionario de la Alemania nazi y tenía un programa de segregación racial en la Alemania nazi. Pero ¿qué pasa? Cuando se destapó todo este escándalo de la Alemania nazi y cómo los nazis estaban asesinando a judíos, asesinando a negros también, ¿qué pasó con Sanger? Que Sanger, para que esto no llegase a sus pies, para que esto no manchara su legado, su nombre y su organización, cambian el nombre a International Planned Parenthood Federation. Por eso no lo están diciendo. Simplemente, primero, no es que estamos siendo engañados directamente, sino que no estamos siendo informados. Margaret Sanger hoy en día es la heroína del siglo XX porque promovió un programa de planificación familiar, se preocupó por la población humana, por la especie humana, que tenemos una sobrepoblación en el territorio, en la esfera global, y ya vemos los orígenes de sus intentos de su programa de control de natalidad bajo el concepto de medidas eugenésicas, bajo el concepto de aborto, bajo el concepto de planificación familiar. Y realmente es esa organización que está financiando a muchas organizaciones de América Latina, a muchas organizaciones pro aborto de la región centroamericana y el Caribe. Increíble. Sí, incluso quedaban una condecoración hasta el año 2015, un premio anual en honor a Margaret Sanger, ¿verdad? Y vemos cómo no es que ellos condenen sus pasados, al contrario, ¿verdad? Los ensalzan y lo están imponiendo a través del financiamiento. Y yo creo que con esto, Juan Manuel, bueno, como tú decís, hay que estar muy atento, ¿verdad? De verdad, hay un comentario acá, que no hay que dormirnos, ¿verdad? Decir, ay, sí, aquí no va a hacer ley. No, o sea, el día que se realizó el aborto en Argentina, por ejemplo, que obviamente todas las feministas de la región estaban muy, muy contentas, ellas decían, ok, tal vez ahorita no lo lograríamos, pero en 15 años, ¿verdad? Entonces ellas están pensando a futuro y del mismo modo tenemos que pensar nosotros. Y ligado a esto de no bajar la guardia y estar siempre atentos, ahí sí que de todo lo que se publica, de todas las redes sociales. Por ejemplo, el año pasado, tú te enteraste porque lo comenté contigo en su momento, que en el Diario de Centroamérica, en una letra así miniatura, tamaño 8, se ratificaba, se aprobaba el ingreso de Planned Parenthood a Guatemala, de una clínica. Alguien lo vio, pues ya los provianos empezamos a movilizar y se logró frenar esto. Se logró que no entrara Planned Parenthood, pero ¿y qué si no lo hubiéramos visto? ¿Verdad? Los tendríamos acá. Y algunas de mis amigas decían, pero mira, ¿y tú por qué te opones? Si aquí el aborto no es legal, ellos no van a venir a hacer abortos. Yo, ok, pero es como que yo te dijera, mira, va a venir un sicario a enseñarle a tus hijos, no te preocupes, no les va a enseñar a matar, solo les va a enseñar a cómo comer más rápido. ¿Tú confiarías en esa persona sabiendo que su fin último es hacer presión y presión hasta que el aborto se apruebe aquí en Guatemala y en todos los demás países para que su negocio vaya mucho más viento en popa de lo que ya va, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad? Es para reflexionar y saber detectar los peligros, ¿verdad? No dejarnos engañar. Por ejemplo,
hablo aquí desde mi país, pero estoy segura que es similar a lo que se ha visto en otros países. Tristemente, a inicios de año hubo una ola de violencia en Guatemala, entre las cuales hubieron asesinatos a unas niñas. El último asesinato, que fue obviamente muy sonado, hubo mucha, digamos, descontento popular, la gente salió a manifestar. Los compañeros de la escuela de esta niña iban marchando y les pusieron en el cuello pañuelos verdes. O sea, no eran pañuelos verdes propiamente con las insignias feministas, pero eran pañuelos color verde, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿y qué tiene que ver eso con el derecho a la seguridad que todos como ciudadanos tenemos y que estamos exigiendo, ¿verdad? Entonces, no hay que dejar pasar estas cosas, no hay que callar, no hay que tener miedo, porque hay mucha gente que piensa como nosotros, como estos legisladores, y que sentirse solos es que no hablan. Es lo que yo saco, ¿verdad? De todo esto que acabas de decir. No sé, a ver qué otra pregunta teníamos tú si quieres Sí, decir algo de lo que yo acabo de decir antes de pasar a la siguiente. sí, sí, claro, Isa. Mira, por ejemplo, en República Dominicana, desde el año 2008 hasta el año 2016, por familia, una organización que también está allá en tu país, ha recibido más de 400 millones de pesos. Entonces, estaba buscando precisamente acá una conferencia que precisamente estuve compartiendo con ustedes el año pasado sobre la cultura del aborto en Guatemala y todo lo demás. Y allá existen organizaciones que han recibido financiamiento de la IPF. Ahí está Por Familia, una organización que se llama WIS, así es verdad, y, Ujú. y el Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva, que figuran tanto en el año 2014 como en el año 2015, donde recibieron más de $70,000. Igual que Por Familia Guatemala, que han recibido, por ejemplo, en el año 2016, $676,000 por parte de la IPF. Y aquí es que está el punto. O sea, tenemos una cultura del aborto, una cultura de la muerte que se pretende instalar con financiamiento internacional. Y ahí está la IPPF, que es la mayor transnacional abortista, la red abortista más organizada del mundo, porque tienen sus redes en muchísimos países de los 5 continentes. Y nada, por ejemplo, hay otros países de otros continentes donde están volviendo atrás de manera paulatina a lo que es la cultura del aborto. Ahí está el caso de Polonia y Hungría. Esa gente, esos países están volviendo a sus orígenes católicos. Están rechazando paulatinamente lo que es el aborto, lo que es el matrimonio gay, la adopción homoparental, de manera paulatina. No lo pueden hacer tan radical, pero sí están volviendo atrás todo esto, están retrocediendo realmente. Y muchos países se han dado cuenta que eso ha sido una farsa y que esa teoría que primó al inicio, lo del control de natalidad, no tiene cabida porque más que pretender controlar lo que es la población y todo lo demás, su crecimiento, la intención es lucrarse de todo esto. Porque Isa, o sea, yo como estudiante, como profesional de las ciencias sociales, puedo decirte que el planeta tiene la capacidad de tener más de 50,000 millones de personas. Tiene la capacidad de tener más de 50,000 millones de personas. Y cuando hablamos de control de natalidad, cuando hablamos de planificación familiar ante una realidad, por ejemplo, yo entiendo que el enfoque no debería ser el que tenemos hoy en día, porque puede haber un puede haber una planificación familiar basado en la responsabilidad. Puede haber una planificación familiar basado en métodos naturales. Ahí, por ejemplo, creo que está conectada una de las grandes amigas de nosotros, que es Ezequiel Ortiz, que también es parte de nuestro grupo de Latidos Pro Vida RD, donde tiene un ciclo de formación de planificación familiar bajo el método de ovulación Billings. Un método Buenísimo. que funciona directamente y es un método natural. Ahora, basarnos en un método de planificación familiar o un método de control de población bajo el concepto de salud sexual y reproductiva, en paréntesis, aborto, no es sano, no es debido desde distintos puntos de vista.
desde el punto de vista legal, desde el punto de vista científico, porque hasta con la propia ciencia podemos argumentar de que la vida comienza desde la concepción, que hay vida humana desde la concepción, y a partir de ahí se puede generar un debate filosófico, ético, moral, para decir si es legal, si es moralmente bueno asesinar a alguien que desde su concepción es un ser humano como tal. Si es legal hablar de, o sea, porque ya el debate ya no gira en torno a si es su vida humana o a partir de cuándo comienza la vida humana, sino que a partir de cuándo es una persona, a partir de cuándo es un individuo. Y uno de los parámetros que están utilizando es la parte de que tiene problemas acefálicos, es decir, que no puede razonar porque su cerebro no se lo permite. Ajá, entonces, ¿qué va a pasar con aquellas personas que ya nacieron y que no piensan, que no razonan porque tienen una condición acefálica? ¿Qué va a pasar con esas personas? Porque no razonan. Entonces, ese argumento de que no es persona porque todavía no tiene conciencia, por ejemplo, como no tiene conciencia no puede razonar, es un argumento muy poco válido, es elevar al ser humano a la potencia. Es decir, poquito a poquito estamos yendo al camino de medidas eugenésicas a nivel hitleriano. Si tú no cumples con el patrón, con los parámetros establecidos en la sociedad perfecta, entonces no serás un humano perfectamente compatible, es decir, que puedas compartir con nosotros. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque también en otros lados, en otros puntos de vista, se están debatiendo sobre la parte de malformaciones gravísimas. Es decir, no hay un parámetro establecido bajo preceptos científicos, bajo preceptos morales, para decir si una persona puede ser un ser humano corriente, normal, como yo. Es que, ¿quién soy yo para decir que alguien viene con una malformación gravísima? ¿Cuáles son las malformaciones gravísimas? Bajo este mismo estilo vemos consecuencias gravísimas en países como Nueva Zelanda, en países como España, Islandia. En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, donde pretenden legalizar el aborto bajo nacimiento parcial. ¿Qué es aborto por nacimiento parcial? Cuando el bebé está naciendo, pero que todavía hay una parte de él dentro del útero, dentro del vientre de la mujer, que simplemente la mujer dice: doctor, yo estoy estresada, doctor, yo tengo ansiedad, mátelo. Lo intentamos letalmente. En España, lo que es una malformación gravísima, un bebé que venga con síndrome de Down. Eso es una malformación gravísima en España. En España, más de un 90% de embarazos donde se determina que el bebé viene con síndrome de Down terminan en aborto. Se estima, de acuerdo con las últimas proyecciones, que para 2050 no exista un niño con síndrome de Down. Estamos hablando de que en la década de los 30 en España había más de 300.000 niños con síndrome de Down. Hoy en día solo quedarían 35.000. En Islandia, otro país donde es legal matar a un niño con síndrome de Down, el porcentaje de nacimiento de niños con síndrome de Down es de un 0.00006%. Ese es el porcentaje que tiene un niño con el síndrome de Down para nacer en Islandia. 4 de cada 5 mujeres en Islandia se someten a un estudio prenatal para determinar si ya ese niño viene con una malformación gravísima. Si el diagnóstico que puede fallar le dice que sí a la madre, que el niño viene con una malformación gravísima, la mujer simplemente aborta porque no quiere traer al mundo que vaya a sufrir, que no quiere traer al mundo que no sea aceptado socialmente ante la sociedad. Básicamente, con respecto a esa misma línea de síndrome de Down, casi la totalidad de los embarazos que se identifica que vienen con síndrome de Down terminan en aborto. O sea, de verdad estamos abriendo puertas para llegar a ese mundo, precisamente en nuestros países de la región centroamericana y del Caribe. Vamos a dar cabida para que la cultura pro aborto se instale en nuestros países, cuando sabemos que esto tiene consecuencias gravísimas, porque bien claro comienzan por las 3 causales y van luego a otras causales y finalmente llegan al aborto libre. Ahí está el caso más cercano, que es Argentina. En Argentina ya había legalmente 7 causales, pero inicialmente eran 3. Pero de acuerdo con las estadísticas, solo el 1% de los abortos que ocurrían en Argentina eran bajo esas 3 causales. Los otros eran abortos libres. Empezaron por 3 causales. Porque con la parte de malformación, comienzan primero, malformación cuando el feto
es incompatible con la vida fuera del útero. Luego van a malformación gravísima. Con el tema de la salud, comienza primero con la salud física, luego va a la salud emocional, luego va a la salud mental. Van descansando en otras causales. Y finalmente, cuando ya ocurren un gran número de abortos, fuera de estas causales que acabo de mencionar, simplemente las feministas, los proabortos, exigen aborto libre. Y el caso más cercano es en la Argentina. El 30 de diciembre del año pasado, el Senado finalmente dio su voto positivo para el aborto legal, de manera libre. ¿Y sabe qué? La IPPF, la presidenta interina de la IPPF, aplaudió públicamente a Argentina por legalizar el aborto libre. Y reconoció a la IPPF que habían financiado a muchas organizaciones pro aborto en Argentina. ¿Y sabe qué? Argentina, que tiene un número de población proporcionalmente alto a la República Dominicana, donde el movimiento feminista en Argentina es mucho más fuerte que en nuestros países, pero Argentina recibió menos financiamiento por parte del EPPF que en la República Dominicana. Entonces, cuando vemos realmente lo que está ocurriendo detrás, te darás cuenta que no hay coherencia, que no hay lógica en todo este asunto. Es cuanto bajo esta misma línea que estamos hablando. Wow, qué fuerte. De verdad es impresionante cómo la cultura del descarte se va metiendo. Ya todo es permitido y la moral simplemente ya no existe. Y es por esto la importancia, estamos en este punto de retorno, pasar a ser reactivos a ser proactivos. En el momento en que la gente piense que es ser excluida, prevención excluida, también tenga en mente a gente de Honduras, a gente de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, que no solo sea que hasta que ya tengamos la ley enfrente, hasta ahí salgamos a marchar, porque entonces difícilmente vamos a lograr revertir todas estas amenazas, ¿no? En tu país, pues hace poco se logró un triunfo, se rechazaron las causales, y a mí me gustó mucho que a pesar de que ya se habían rechazado en ese momento, ustedes de igual forma hicieron una caravana, que fue impresionante, o sea, dicen que fue así multitudinaria, entonces aquí de primera mano quisiera que nos contes un poco, ¿verdad? Cómo estuvo la situación y también cómo se vivió esa fiesta, que es un ejemplo a seguir para todos. Sí, mira, a ver, mira. Eh, no éramos cientos, éramos miles. Miles de personas que no solo andaban en sus vehículos, sino también que frente al Congreso Nacional estuvieron parados esperando. Y la organización, la marcha Provida, la caravana Provida, perdón, que se llevó a cabo, con ayuda de muchísimas organizaciones Provida que se organizaron en conjunto con la Iglesia Católica, en conjunto con la Iglesia Evangélica, y finalmente decidieron demostrar ante el país que la mayoría es Provida, porque una gran falacia es aquella que se ha montado de que la mayoría de las personas apoyan las tres causales. Pero ¿qué pasa? O sea, primero, vamos a detallar algo. Tenemos una gran campaña publicitaria, una publicidad, mira, agresiva. Están financiando desde ámbitos internacionales a organizaciones locales. Entonces, ¿qué pasa? El alto financiamiento y esta publicidad agresiva es proporcional a la alta tasa de rechazo que tiene la mayoría de la población frente a estos temas. Porque si la mayoría no estuviese de acuerdo o sea, si la mayoría estuviese de acuerdo con el aborto por tres causales, no tendría sentido tanta campaña publicitaria. De hecho, recientemente, el grupo que exige el aborto por tres causales en el país publicaron en uno de los periódicos, o sea, el periódico que más circula a nivel nacional, que es Diario Libre, una pancarta publicitando lo que es el aborto. Y publicitar algo de esa manera puede costar hasta $1.000.000 dominicanos. Wow. A ver, si la mayoría está de acuerdo con las tres causales, ¿por qué pagar $1.000.000 ante un periódico exigiendo el aborto por tres causales? No tiene sentido. ¿Y qué pasa? Para dar una respuesta a la sociedad, para dar una respuesta al grupo por aborto, para dar una respuesta a los actores políticos de este país, se decidió hacer esa caravana pro vida.
una caravana que fue maravillosa, brillante, que estoy seguro que inspirará a muchísimas personas. Estoy seguro que muchas personas tampoco pudieron participar debido al trabajo, por ejemplo, porque nosotros no somos vagos, nosotros trabajamos, a diferencia del grupo feminista, a diferencia del grupo pro aborto, que siempre andan haciendo escándalos, actos vandálicos día por día, porque son financiados. Aquí tenemos un grupo feminista frente al Palacio Nacional, exigiendo abortos por 3 causales, e instalaron un campamento allí, donde están día tras día, noche por noche, exigiendo todo esto. Y tú te preguntarás, pero ven acá, estas personas no trabajan, es diariamente que están ahí. Entonces muchas personas, debido al trabajo, debido al estudio, no pudieron participar también. Y recién Isa me entero de que en tu país también van a organizar una caravana por vida. Cuéntame de eso. Sí, aquí un pequeño corte comercial. No, este sábado 15 de mayo vamos a tener igual una caravana y una marcha por la vida. Ya pronto vamos a darles más información y uno tal vez diría, pero ¿y por qué van a hacer marchas si ahorita no hay ninguna amenaza, ninguna iniciativa de ley? ¿Cuál es la gana de salir? ¿Verdad? Pero es esta la importancia de que estamos tomando el discurso, nos vamos a apropiar del hilo conductor del país, ¿verdad? Ideológicamente hablando, queremos impactar realmente en la cultura. Entonces, 15 de mayo, ¿por qué? Porque coincide con el Día Internacional por la Familia. Claramente, ¿verdad? Ustedes también nos inspiraron ahí, ya se está hablando con el público de la República Dominicana, porque la gente tiene que ver, somos la mayoría sí. Y por ponerte un ejemplo, hace poco también se promulgó una iniciativa del Ministerio de la Mujer en Guatemala, que muchas pues podrán tener muy buenas intenciones, pero sabemos que es abrir la puerta a esta comunidad abortista. ¿Y sabes por qué se promulgó esta iniciativa? Fue de la visita de Agustín Laje. Entonces uno ve cómo ya ellas, bueno, el lado verde, ¿verdad? No quiero también señalar así, pero ya quienes defienden el aborto ya están siendo reactivos. Y ese tiene que ser el objetivo. No porque mi país ahorita está bien, digamos, entre comillas, porque vamos ganando el partido de fútbol 3-0, por eso vamos a dejar de correr, o por eso vamos a dejar de atacar, de intentar ir a la portería, sino que nos vamos a estar defendiendo, digamos. Al contrario, ahorita tenemos que aprovechar ahorita que la mayoría de legisladores son afines a estas políticas antes que también como Agustín nos advertía, que el ataque venga en escalada, ¿verdad? Como se visualiza que va a ser en los próximos años. Entonces, pues sí, invitados desde ya a esta fiesta por la vida, la verdad que va a estar, van a haber algunas sorpresas buenas, ahí van a ver. Y a quienes digan que, ay, que en el COVID ustedes haciendo marchas, pues ya vieron y obviamente, ¿verdad? O sea, vamos a hacer lo posible para que también se guarden las debidas medidas. Entonces, eso sería lo de la marcha. Sí, sí, claro, claro. Yo de verdad les deseo todo el éxito del mundo en esta caravana y demostrar realmente que Guatemala, la mayoría, está con la vida. Es un momento de verdad para que ustedes, los jóvenes, también puedan conectarse y conocer a otros. Eso es importantísimo también, crear una red de amigos para que se formen a sí mismos, para que promuevan en conjunto lo que es la cultura provida, porque de igual forma la cultura provida va más allá del aborto. También tenemos que tocar el tema de la pena de muerte, tenemos que tocar el tema de la eutanasia, que es suicidio asistido, y que los providas, o sea, no deberíamos ir con nada más allá de la muerte natural. Esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros para seguir defendiendo y promoviendo nuestros principios y valores. Este ha sido el mejor momento para que ese bastión pro vida en Centroamérica y el Caribe realmente se fortalezca, se termine de levantar y que demuestre ante todos los países del mundo que legalizar el aborto no ha sido el camino correcto, porque Exactamente. no ha funcionado en esos países y tampoco han resuelto los problemas que al final de cuentas decían que iban a resolver. En el caso de Chile, redujeron la mortalidad materna sin la necesidad del aborto. Entonces, o sea, hay muchísimas cosas que hay que desmontar
y uniéndonos entre todos podemos lograr muchísimas cosas. Exactamente, amigo. Bueno, sé que ya tenemos que ir finalizando, la verdad es que no sentí el tiempo, ya llevamos casi la hora. Pero bueno, tal esa manera de conclusión, la pregunta, ¿cómo podemos evitar que esta cultura abortista siga avanzando? Pues yo me quedo con lo que acabas de decir, ¿verdad? También yo diría que la causa pro vida sea unida, no que una organización por aquí, otra por allá, es lo que se hace, que todos trabajemos en equipo. Y yo también utilizaría esa frase de Tolkien que usamos mucho en los pro vida, de hasta la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro, lo sustituiría, ya se me iba a trabar la lengua, por país. Hasta el país más pequeño puede cambiar el curso del futuro. Que realmente nuestros países, a mí a veces me gusta meterme a ver, ¿verdad? Sí, datos geográficos, y son bien pequeñitos. O sea, yo estaba viendo la provincia de Argentina, es casi 3 veces Guatemala. Guatemala tiene la misma población de Ecuador, digamos, pero es menos de la mitad de Ecuador, más chiquito que Honduras, más chiquito que Nicaragua. El país también es chiquitín, pero bueno, podemos ser ese David Sí, que chiquito, golpea chiquito, a grande a la Goliat, vez. ¿verdad? Chiquito y grande a la vez. Chiquito y grande a la vez, amigo. Así es. Entonces, pues nada, ¿verdad? Aquí seguimos en la lucha. Cada vez seremos más. Le agradezco a todos los que estuvieron aquí apoyándonos, aquí a mi amiga Laura, que nos manda corazones, a todos los que nos estuvieron echando las porras. Cualquier duda, cualquier comentario, pueden comunicarse a AFI, conmigo también, con Juan Manuel. Pues estamos en plena disposición de apoyarlos. Y bueno, pues un fuerte abrazo a todos y a ti especialmente, amigo. Sí, sí, de verdad, muchísimas gracias, Isabela. Como diría Chesterton, ha llegado el momento de desvainar la espada. No para decir que el pasto es verde, como él decía, sino para decir que la vida debe defenderse. Y nada, simplemente demostrar que somos ejemplo, que somos esperanza, que somos la luz del mundo respecto al tema pro vida, que el aborto es un fracaso, que el aborto es una farsa, que el aborto es un negocio, porque lo es. Y nada, simplemente unirnos a nivel regional entre todos nosotros y fortalecer el movimiento pro vida. Buenísimo, amigo. Te deseo también mucho éxito en la caravana pro vida que van a tener y que puedan seguir fortaleciéndose allá. Gracias, amigo. Y para la OEA, aquí te esperamos. Aquí tenés casas y todo. Contás con nosotros para lo que necesites. Muchísimas gracias, Isa.